Gracias, don David Palmeros. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Donde quiera que se encuentre una hermana o una hermana en este santo día sábado, un llamado, por supuesto, por Dios a guardar este séptimo día, y donde también es un tiempo para reflexionar en los caminos de Dios, elevar nuestros pensamientos al Eterno, pensamientos puros, pensamientos santos, positivos, por supuesto, hacia nuestro Creador. El Creador, el que nos concede la vida, el que nos da la protección diariamente y tantas otras bendiciones que tenemos que agradecerle a nuestro Creador, al Padre. En este santo día sábado, hermanos, solo podemos agradecer y rendirle mucha gratitud por su infinita misericordia que ha tenido con nosotros al llamarnos a este camino de vida. Todos nosotros estamos en ese camino. Y como cristianos que nos esforzamos cada día en mantenernos apartados de este mundo, apartados de sus adicciones, de sus contradicciones, de sus vicios, de sus atracciones fatales, podríamos decir, cargadas de pecado, es que en esta ocasión, hermanos, he querido invitarles a reflexionar sobre ciertas actitudes que son propias de los tiempos finales. Miremos, por favor, para comenzar, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados es hinchados de levadura, llenos de aquello. Amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Está hablando de actitudes, ¿verdad? Actitudes que tiene este mundo. Un mundo lleno y desbordante de pecado, lo vemos a diario, en todas partes. De actitudes macabras, como conversaba días atrás con un hermano. Actitudes que se han metido en las mentes de las personas, de los cuales debemos apartarnos, como dice el versículo. ¿Para qué? Para no ser contaminados por este tipo de cosas, de actitudes. Y por eso quiero que miremos un poco en este estudio uno de los pecados mencionados aquí, en estos versículos, que es el pecado de la ingratitud.
El significado de ingratitud es el olvido, desprecio de los beneficios y favores recibidos. Es una actitud desagradecida que refleja egoísmo al no valorar el esfuerzo que otros han hecho por nosotros. Y entre sus principales sinónimos que puedo encontrar son la deslealtad, el desapego, la frialdad, egoísmo y el amor fingido. Actitudes que seguro más de alguno ha sentido en carne propia en algún momento dentro de la iglesia. Y con ello son muchos los que no han valorado la verdadera dimensión del conocimiento recibido, del llamamiento hecho por el Padre. Y por ello se han enfriado. Tal vez no entendieron el camino, que este camino, más bien dicho, va mucho más allá de nombres de personas que son carismáticas, y tampoco lograron superar las vallas o pruebas que siempre estarán presentes para un cristiano convertido. En este camino siempre habrán pruebas. Y bueno, la perseverancia es el pilar que debemos todos fomentar en nosotros diariamente para no caer en actitudes pecaminosas como la ingratitud y sus sinónimos. En algunos lugares de este mundo promueven el dar gracias, especialmente en los Estados Unidos, en el mes de noviembre. Observan el Día de Acción de Gracias con desfiles y muchos disfraces, con comparsas que en su mayoría están dedicadas al otro Dios, como pude observar el año pasado en directo. En general, en el mundo, millones aún no saben o no captan lo que significa ser o estar agradecidos. No saben cómo agradecer, ni cuándo hacerlo, ni tampoco a quién dirigir su gratitud. Y la Iglesia de Dios no puede o no debe olvidar que debe agradecer cada día a quien nos sustenta en estos tiempos difíciles. Conocemos que este camino tendrá días difíciles para nosotros, como enfermedades, problemas familiares, problemas con los hijos y también dificultades laborales que hoy en día está tan difícil encontrar un trabajo. Pero como dijo Jesús, cada día tiene su afán y debemos confiar que Dios nos ayudará en todo lo que pidamos, con fe, hermanos. Veamos por favor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Dad gracias en todo, hermano. Instrucciones ordenadas e inspiradas por Dios. Aquí no dice dad gracias solamente cuando estés bien.
sino en todo momento. El agradecimiento no depende de las circunstancias, sino de una actitud espiritual que tengamos todos nosotros, que debemos siempre tener como cristianos llamados. Es una actitud positiva. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Ser positivos, ser agradecidos. Y agradecer en lo bueno está correcto, es natural, por supuesto, que agradezcamos en lo bueno, porque hemos sido bendecidos. Pero agradecer en medio de dificultades es una verdadera expresión de fe en Dios, que se alcanza solamente por la perseverancia y la fidelidad, hermanos. Solo así podremos entender que en algunas ocasiones Dios, nuestro Creador, permite ciertas situaciones en nuestra vida, pero todo es con un propósito. Debemos captar eso. Y cuando damos gracias en medio de este tipo de situaciones difíciles que podamos pasar, reconocemos y aceptamos y deseamos también, por qué no decirlo, que Dios tenga el control en nuestra vida. Le rogamos en oración que nos perdone y nos conceda un mejor entendimiento, que abra nuestra mente dura que tenemos, y con los años a veces se pone más dura, y podamos manifestar en nosotros mismos el dominio propio, porque estamos aprendiendo eso también. ¿Por qué? Porque también tenemos muchas falencias, y por ello le pedimos al Dios Todopoderoso que nos llene de su Santo Espíritu, hermanos, para seguir creciendo, ser mejores en este camino al que hemos sido llamados todos. Miremos por favor también en Santiago, capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, versículo 16, dice: Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos dádivas, que en otras palabras son regalos, bendiciones, que vienen de lo alto, de Dios. Él no nos dejará, Él es fiel, es constante con su instrucción en nosotros, nos guía y también a veces permite ciertas pruebas en nosotros. 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fuimos llamados no por nuestros propios méritos, ni por nuestras obras, ni por la apariencia que podamos tener, sino por su sola decisión. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos nuestra mente, nuestro corazón por su palabra. Palabra de verdad, por supuesto, que produce fe y esperanza. Nos apartó como primicias. Versículo 19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En este camino
hemos visto que debemos aprender a esperar todo lo que proviene de Dios. La vida, el sustento diario, la familia, la oportunidad de aprender, esperar todas esas cosas. Y con su llamado nos limpió el oído para que podamos haberlo escuchado. Y el hecho de que hoy estemos aquí, hermanos, en este santo día, sábado, séptimo día, es porque el Padre así lo decidió también. Nos da las herramientas para que podamos estar conectados en diferentes lugares. Él nos sostiene en todo, hermanos. Vaya que sí. Sobre todo, hermanos, nos sostiene en los momentos cuando tenemos pena, estamos muy decaídos. Tenemos un refugio en Él. Y bueno, todos vamos caminando y aprendiendo. Y estamos en este proceso de transformación, dejando atrás poco a poco el viejo hombre, el viejo ser humano que de donde venimos, que era por supuesto inclinado al pecado, y para seguir avanzando en la vida conforme a su voluntad. El apóstol Pablo, por inspiración del Eterno, como leímos, escribió en Timoteo que en los últimos días los hombres serían ingratos. El ser humano tiende a la ingratitud, ser mal agradecido, no reconocer de dónde vienen todas las bendiciones, y aún más cuando es influenciado por el Dios de este mundo, el enemigo nuestro. Los tiempos peligrosos, como hemos podido ver en muchas noticias, los tiempos peligrosos al parecer ya son una realidad. Y por lo que vemos, cada día se intensifican más. Uno dice, ¿cómo puede ser la gente tan mala? Por algo es. Porque son los tiempos peligrosos mencionados en la palabra de Dios. Jesús también nos advierte acerca de estos tiempos difíciles. Veamos en Marcos capítulo 13. Versículo 6 en adelante dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El engaño hoy en día, hermano. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Principio de dolores. Versículo 12 dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Imagínense, hermano, qué tipo de tiempos. Este último verso es, por decirlo menos, estremecedor. Describe el tipo de personas que habrá en ese tiempo. Gente que odiará y rechazará el camino de Dios. Endurecida, toda gente muy endurecida en su maldad. Habrá una ruptura profunda en manos de los vínculos familiares. Es una manifestación al ojo de cualquiera de ingratitud extrema.
La traición no vendrá solo de enemigos externos, sino también de aquellos que amamos, nuestra familia. Serán tiempos verdaderamente muy peligrosos, donde la fidelidad y el amor se pondrán a prueba. La verdad será rechazada. Todos tenemos alguna vivencia de aquello. Cuando intentamos aclarar o compartir alguna enseñanza bíblica en alguna conversación que estamos teniendo, y hay rechazo, pero un rechazo así de frente, que de repente llega a dar miedo, porque dice, pero oye, si estamos conversando nomás, pues no es para alterarse. Así es la cosa. Así como en los tiempos pasados también había mártires por enseñar la verdad, en estos tiempos difíciles también habrán mártires por causa de la verdad de Dios. Las diferencias espirituales serán cada vez mayores y en el mundo en general habrá mucho rechazo, odio también. Y bueno, para nosotros no se trata de infundir temor de todas estas cosas, sino de prepararnos, hermanos, en este santo día sábado que Dios nos ha dado. Sabemos que la hostilidad pasiva hoy en día es una realidad, y por lo que vemos en el futuro próximo y cercano dejará de ser pasiva. Este mundo olvidado da las gracias a Dios Todopoderoso. La ingratitud crece cada día, especialmente en pueblos que han recibido grandes bendiciones materiales y se jactan de influir en las decisiones y los destinos de este planeta. Hay naciones naciones que tienen un estándar de vida muy alto, como los Estados Unidos, el Reino Unido, por decir dos nomás, y viven ajenas a esta realidad espiritual que se está dando. Como decimos en Chile, viven en otro mundo. Veamos pues en Romanos, que nos dice Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, después de Hechos, capítulo 21 dice, Romanos 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así se vive en este mundo. Esta es una foto de este mundo actual. Y especialmente en estos países que le acabo de mencionar. El primer mundo que le llaman, donde muchos quieren vivir y hacer su vida. Son países que no glorifican a Dios, ni menos le dan las gracias al Dios verdadero. Viven en vanidad, rodeado de pecado, algo que hoy se ha vuelto muy común de ver y escuchar en cualquier lugar. Es un mundo realmente que no conoce a Dios, y menos aún sabe cómo agradecerle, cómo agradecer a quien creó, porque no creen en Dios, no creen en un ser que mandó a su hijo a esta tierra, un hacedor de hombre del polvo de la tierra, como hemos leído tantas veces. Y bueno, esto tampoco no es nada nuevo en la historia del hombre, del ser humano. Nuestro hermano mayor también lo vivió. Miremos en Lucas. En Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 11 en adelante, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Será acaso uno de cada 10 en este mundo que da las gracias a Dios por todo lo que tiene, por todo lo que recibe, por salud, por etcétera, tantas cosas, hermano? ¿O son menos? La gran pregunta. Yo me inclino que son muchos menos, incluyendo por supuesto a la Iglesia de Dios, la que tiene que aprender estas cosas. Todos nosotros, hermanos, en nuestra privacidad debemos dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, no para los ojos humanos, hermanos, sino solamente para Dios. Estamos llamados a dar gracias en todos, en todo, en nuestro hablar. Y dar gracias significa agradar a Dios, por supuesto. Y debemos agradarlo cuando hablamos, porque también hoy en día se habla muy mal, en los trabajos sobre todo. Yo se los digo por experiencia. Honrar a Dios y agradar a Dios también con nuestros pensamientos, con nuestra gratitud sincera, que forma parte de nuestro aprendizaje para llegar al reino. Eso queremos todos, llegar al reino. Veamos también en Salmos
de agradar a Dios dándole gracias es importante, hermanos. En Salmos, capítulo 100 de Salmos, un capítulo cortito, dice: cantad alegres a Dios. Dice, exhortación a la gratitud, dice aquí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Eterno con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Venir al sábado alegres, hermanos, no con cara larga. Reconoced que Eterno es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no somos nada, no hemos hecho nada. Dios ha querido en nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando venimos al día sábado agradeciendo que podemos llegar al sábado, podemos tener esta conexión entre los hermanos de lugares tan distantes. Hermanos, podemos estar conectados. Agradecemos por ello a Dios. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Eterno es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Su verdad, hermano. Dios nos ordena ser agradecidos y bendecir su nombre. ¿Por qué? Él quiere desarrollar en nosotros un carácter santo, justo, bueno, perfecto en todos aquellos que voluntariamente han elegido caminar en sus caminos. Él sabe, nos conoce de pe a pa. Sabe que estamos en la carne, que tenemos dificultades con la carne, que estamos llenos de vanidades, hermanos, egoísmo, lujuria, ¿para qué decir? Codicia, ¿por qué no decirlo también? Y sabe que todas estas actitudes hace que la persona no sea agradecida, no agradezca, porque son actitudes insertadas en nosotros por el enemigo. La idea es olvidar a Dios. Eso es lo que quiere este enemigo. Hoy, al llegar a este cuarto sábado que estamos en la cuenta hacia Pentecostés, hermanos, debemos fomentar la gratitud en nosotros, apartando nuestra mente del ego que podamos tener y ese constante yo, porque yo, y yo esto, y yo esto, y yo el otro, que este mundo impulsa por todos los medios que las personas sean así. Nos bombardean con ese tipo de cosas, entonces todos ya empezamos a creer el yo, pues yo, no es que yo, es que yo, es que yo. Si reconocemos la mano de Dios en nuestra vida, hermanos, también admitimos que contamos con la ayuda de lo alto, de Dios Todopoderoso, que no estamos solos, que tenemos un Dios que obra en todo en nosotros, porque Él desea y nos ha llamado a nosotros, a cada uno de nosotros. Como leímos en Primera de Tesalonicenses, dice: estad siempre gozosos, no amargados. Que es muy fácil estar amargado por diferentes cosas. Dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
y no apaguéis el espíritu. Eso de cortar la corriente al espíritu y que se apague mejor. Y me pongo como el avestruz que dicen que esconde la cabeza para no ver nada. Es muy fácil. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a que seamos despiertos, atentos. Dios espera que encontremos lo bueno en cada situación, desea que no nos detengamos solo en las adversidades o en los problemas que podamos tener, sino que aprendamos a confiar plenamente y permitir que Dios obre en nuestra vida. Y nosotros debemos entregarle todo a Él. Pedirle que nos ayude y entregarle todas aquellas cosas que no podemos controlar. Muchas cosas, hermanos, que queremos manejar, tener más o menos acomodada nuestra vida, nuestra familia, pero hay cosas que no podemos. Tenemos que entregárselas a Dios. Dios, este problema tengo, confío en ti, Dios, que tú solucionarás este problema de alguna manera. Porque todos tenemos problemas, hermano. Veamos Efesios, para ir terminando. Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19 en adelante dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos dar las gracias por todo, hermanos, incluso por tener la palabra de Dios en nuestras manos, que podamos escudriñarla. Hay tanto que agradecer, hermanos, que la lista es muy larga. Y lo más precioso por agradecer, por supuesto, es el sacrificio de Cristo, que a través de su sangre, hermanos, podemos tener el perdón de los pecados y Dios los pasará por alto, nuestros pecados, hermanos. Por eso tenemos que tener agradecimiento de haber guardado la Pascua y haber comenzado un periodo más de nuestra vida en el camino hacia el reino. Dar gracias por nuestro hogar, por nuestros hijos, para que Dios los guíe durante toda su vida, por la salud, que aunque a veces nos sentimos mal, pero podría ser mucho peor. Leía por ahí durante la semana un folleto que decía: nadie tiene una salud perfecta, ni los jóvenes, nadie. Todos tienen algo. Claro, y hay muchos que se quejan. No, es que me duele el dedo, no, es que me duele una uña. No hay salud perfecta, si pudiéramos decir. Pero Dios es grande y nos da a cada uno, de acuerdo a lo que le pedimos, nos da sanidad. Le pedimos sanidad de mente también, porque hoy en día uno prácticamente no sabe lo que come. Han hecho tanto experimento para ganar más dinero, hermanos, que de repente no sabemos qué es lo que comemos o qué le han echado, que puede influir en problemas de la mente. Por eso le pedimos a Dios: bendice, Padre, nuestros alimentos, y te damos las gracias porque lo tenemos cada día en nuestra mesa. Jesús
también daba gracias, como hemos leído tantas veces, como también lo hicieron los grandes hombres de la Biblia, que no eran cobardes y no eran débiles para estar en este camino. Como también, como era Daniel, Pablo, David y tantos otros. Y ayer fue el día del trabajo, como se pudieron dar cuenta todos. Creo que es mundial, la verdad que no lo sé. Y las carreteras estaban llenas, mucho desenfreno por salir a pasear, divertirse, tener buenos asados, glotonería, bebidas, etc. Pero nadie se acuerda de dar las gracias a Dios por tener trabajo, ni darle las gracias a Dios porque pueden hacer aquello. La iglesia de Dios, hermanos, debe dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque desarrolla la humildad en nosotros, y con esta acción de gracias demostramos, hermanos, que nada es por nosotros mismos, sino que todo proviene del todopoderoso Dios, nuestro Padre, a quien alabamos en este santo día y que le rendimos culto guardando sus mandamientos, sus fiestas y todo lo que Él nos ha pedido mediante su palabra. Así que, hermanos, mucho ojo con eso y hasta la próxima.